El doctor Delgado ha empezado por lo más básico, que es el virus. Yo me voy a ir al otro extremo para intentar entender un poco la situación desde el punto de vista de salud pública y especialmente poblacional. Hay que tener en cuenta que nosotros no nos movemos tanto por certezas absolutas o por situaciones muy claras, sino que nos movamos siempre en el término de las probabilidades. Por lo tanto, hay cosas que siempre se escapan de los porcentajes, hay incógnitas que no sabemos y vamos a intentar manejarnos dentro de esta situación intentando responder a preguntas básicas que seguro que os hacen en numerosas ocasiones y ya de entrada deciros que es muy importante en la transmisión de la información a partir de los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios son siempre unas personas de confianza en las cuales la población se dirige a ellos, te hacen preguntas, a veces las respuestas no son fáciles. Si hay incógnitas hay que expresar que son incógnitas y si tenemos que dar algún consejo, damos algún consejo en este sentido. La ciudad de Wuhan es donde para nosotros y para todo el mundo empezó esta situación. Ya se ha comentado y no me detendré más. Simplemente haceros notar un poco la situación. Una ciudad de 11 millones de personas en plena temporada de gripe, un nudo de comunicaciones tremendo. Cada día 1 millón de personas salen y entran de esta ciudad. Y esto coincide además con el año nuevo lunar chino, que significa nuestras vacaciones de verano. Multitud de personas marchándose a sus destinos de origen o desplazándose desde España a la China. Es decir, desde el punto de vista de intentar detectar una nueva enfermedad que encima es respiratoria, esto es un lío impresionante. A pesar de todo, se avanzó mucho, se consiguió identificar el virus y se empezó a dar, a partir de ese momento, ya la alerta y la situación pasa a una categoría que ha comentado el doctor Delgado, que es cuando ya hay casos muy numerosos en China, problema importante local, 1.450 millones de habitantes, segunda potencia económica del mundo, mundo globalizado. Hoy en día nos empezamos a dar cuenta de lo que significa que se paralice la fabricación de determinadas cosas en una parte del mundo porque repercute en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud utiliza el Reglamento Sanitario Internacional, que hay un apartado que dice si cree usted que hay un problema de salud importante en el mundo y que esto hay que llamar la atención de alguna manera y dar medidas para que se puedan intentar corregir. Esto es la Declaración de Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional, que simplemente significa esto, que la Organización Mundial de la Salud cree que hay un problema de salud importante y grave y que el resto del mundo tiene que intentar prepararse y estar atento de a ver qué le puede llegar a pasar. A partir de aquí, los parámetros básicos que a los epidemiólogos y a los infectólogos nos preocupan es 4 cosas muy sencillas. Parece que estos datos son suficientemente consistentes, es decir, todas las series, día arriba, día abajo, apuntan a que el periodo de incubación para la mayoría de las personas, esta parte de la curva de aquí, esto es el número de pacientes que presentan estos datos, prácticamente 90-95% de los pacientes estarán en esta incubación de 5 o 7 días. Es verdad que hay una cierta cola, hay gente que puede llegar a los 13-14 días y como siempre habrá alguno que tenga 21 o 22. Pero esto es la minoría. Por lo tanto, las reglas para intentar reducir al máximo el impacto de una enfermedad como esta, parece lógico, 7 días, doble, 14 días, estos son los famosos periodos hoy de aislamiento o de incubación cuando estamos enfrentándonos a un posible caso. A partir de aquí, hay otro dato que es muy importante y que también ha tenido mucha controversia en esta primera fase de la epidemia en la que estamos. Primera fase significa montón de datos de China, recogidos de la mejor manera posible, y empiezan a haber datos de otros países, quizá más puntuales en algunos casos, quizá en algunos casos mejor estudiados. Pero hoy por hoy parece que la mayoría, siempre acordaros esto, la mayoría y hoy por hoy, ahora, es decir, todo es un poco condicional, de los pacientes transmiten la enfermedad cuando están sintomáticos, en esta parte que ya tienen enfermedad, pero que es obvio que hay una pequeña parte, esperemos que no demasiado importante, pero que existe, que pueden transmitir la enfermedad cuando no tienen síntomas, están en periodo de incubación y, como decimos nosotros, aquello que no podemos ver no lo podemos detectar. Por lo tanto, ya se pueden hacer los estudios que toquen, que esto está muy bien, pero desde un punto de vista práctico esto es una situación que complica algunas de las medidas y algunas de las explicaciones que hemos de dar para intentar prevenir la enfermedad. A partir de aquí, los números reproductores básicos, cuando no se hace nada para controlar la infección, para entendernos, es decir, en estado natural, y recordar que el número reproductor básico es un promedio.
se sitúa entre 1,5, 2,5 y algunas recientes comunicaciones de China apuntan más a que quizás sería más hacia 2 y pico que no hacia 1 y pico. A partir de aquí, este número es un promedio. No significa que cada persona contagie a 2. Significa que en promedio, si no pasa nada raro, se contagian 2. Pero que hay uno que contagia a 20 y 10 que no contagian a nadie. De manera que eso también es muy importante. Y además, evidentemente, no sabemos quién es ninguno de ellos, ¿no? A partir de aquí, a la que empezamos a hacer cosas, pocas cosas que hagamos, higienes, aislamientos, lo que toque, este número se va adaptando. Y normalmente, si las medidas de prevención van bien, el número reproductor se convierte en el número reproductor efectivo, que es el real, y tiene, si tenemos suerte, tendencia a bajar. Cuando nos acerquemos a 1, si Dios quiere, las cadenas de transmisión se agotan de forma natural. No hace falta controlarlo todo, sino que por la propia naturaleza de una epidemia o de una enfermedad infecciosa, cuando llegas a este punto es muy probable que tengas suerte y las cadenas ya cesen y la transmisión se vaya parando. La pregunta que nos hacen todos nuestros colegas, profesionales, familias, etc. ¿Y esto cómo se transmite, no? Hay bastantes evidencias para pensar que por gotas y contacto, los típicos aerosoles que generamos. Recordar que estos aerosoles normalmente son de corta distancia de vuelo por razones físicas y químicas, acaban depositándose de forma relativamente rápida en las superficies. Esta es la segunda parte de la transmisión. Las superficies obviamente se contaminan, no se pueden contaminar, y a partir de aquí tenemos estas dos grandes reglas básicas. Parece que la mayoría de la transmisión se hace a distancia corta. De hecho, en China, aunque es verdad que cuarentenaron a mucha gente o aislaron a mucha gente, todas o prácticamente todas las cadenas de transmisión son familiares en las casas, es decir, ha habido poca, hay algunos casos muy claros, pero no tantos como podríamos pensar al principio. Esta distancia de seguridad, más o menos, es la de 2 metros, con todas las precauciones que tengamos, si no sabemos exactamente frente a qué un primer contacto con un paciente que nos coge así sin ningún tipo de preparación, mantener esta distancia de seguridad es generalmente suficiente, con lo cual vamos bien. Y también parece que los contactos ocasionales, a partir de las comunicaciones del último informe de la Organización Mundial de la Salud en China, es que tiene que ser un contacto relativamente prolongado. No tenemos una definición clara de qué significa contacto prolongado, pero sí parece que si le damos la vuelta, un contacto ocasional, cruzarse con una persona, estar con ella 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, probablemente en una situación de cierta distancia, no es el mecanismo más efectivo para transmitir esta enfermedad. La siguiente pregunta que te hacen siempre, bueno, ¿y todo esto es grave o no? Estos datos, porcentaje arriba, porcentaje abajo, que se irán repitiendo, son también consistentes. En la mayoría de los casos, 80% son leves, quizá un 14, 16, 18% pueden ser graves. Criterio de gravedad en estas fases de epidemia es relativamente amplio, ingreso hospitalario, neumonía, y sí que es verdad que hay un 5, incluso en las últimas series en China algo más, sobre todo en Wuhan, de casos muy graves, que significa ingreso en la UCI, fracaso respiratorio, distrés, por lo tanto, complicaciones relativamente muy importantes con un índice de letalidad en estos casos complicados, muy complicados o muy graves, de prácticamente el 50%, que también, como veréis, tiene relación con la edad. Aquí siempre hay dos cosas, es decir, hay un porcentaje importante de la población que está relativamente bien o que está relativamente leve. Esta es una fotografía del Hospital de la Cruz Roja de Wuhan, gente en cola, esperando, han venido todos razonablemente andando, por lo tanto los graves no están aquí, todo el personal administrativo, auxiliar, médicos protegido. Pensemos por un momento que nuestros colegas llevan semanas en esta situación, especialmente en Wuhan, cansados, agotados, viendo que la gente se pone enferma, que su vida ha cambiado radicalmente. Y como veremos luego, este cambio radical está ayudando o ha ayudado a que la epidemia en China parece que se empieza a controlar, pero a pesar de todo tienen problemas. Mucha gente que está relativamente bien y estos se cuentan poco, no ingresan y por lo tanto siempre tenemos la duda de si todos los leves se han contado o no. Esto se irá ajustando poco a poco y en el otro extremo tenemos los graves. Los que realmente requieren ingreso en la UCI, complicado, esta es la UCI del mismo hospital de la Cruz Roja de Wuhan, por lo tanto hay una parte importante que nunca podemos negar de pacientes que pueden tener una evolución grave y obviamente algunos de ellos, esperemos que pocos, como veremos, fatal, ¿no? La siguiente pregunta también es, bueno, ¿pero esto se reparte de forma uniforme o hay alguno que tiene más números de que le toque la fase grave o las formas graves de enfermedad? De nuevo, nunca es absoluto. Es verdad que la edad superior a 60 años es un factor de riesgo, es verdad que tener una enfermedad pulmonar de base
y enfermedades crónicas muy comunes, hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal, parece que se asocian a un mayor riesgo de gravedad. Esto para los porcentajes sigue siendo verdad, pero de vez en cuando, y hay casos famosos, el colega oftalmólogo chino que alertó sobre esta enfermedad se contagió y se murió, y todo el mundo se sorprendió porque era una persona joven sin tener otra patología de base. Evidentemente que los hay y los habrá. Y por lo tanto pues no podemos asustarnos si una persona joven desarrolla una forma grave de enfermedad. La mayoría tendrán factor de riesgo, pero siempre habrá alguno que no tenga estos factores de riesgo, ¿no? La tasa de letalidad se está ajustando. El último informe de la OMS en China era incluso más alta que esta, llegaba casi al 3%, pero los datos estaban muy sesgados por la enorme cantidad de casos de Wuhan, donde la situación es realmente muy complicada. Probablemente en China se podría mover, en el conjunto de China, entre un 2,5%, pero pesa mucho todavía Wuhan. Fuera de China, incluso fuera de Wuhan, es alrededor del 0,7%. Esto también habrá que ir ajustándolo, y diferentes modelos matemáticos que sirven para lo que sirven, que es para orientar, pero que hasta que no tienes los datos reales, pues evidentemente todo el mundo puede hacer sus modelos matemáticos, dicen que es posible, pero solo es posible, que se fuera ajustando progresivamente y dar una cifra manejable del 1%, que yo lo colocaría también en condicional. Es posible que la mortalidad se acabe ajustando al 1%, pero no lo sabemos. Sí que sabemos claramente el cuadro inferior, que las cifras de mortalidad en las edades más jóvenes de la vida son bajísimas, afortunadamente, y que las cifras de mortalidad a partir de determinada edad, yo ya estoy en el grupo que moriría al 3,6%, cuando intentemos retirarnos el 8%, y después a los 80 años pues ya no vale la pena nada más, porque el 15% fallece de todo esto. Hay una clara relación con la edad. Este es uno de los ejemplos que utilizamos mucho y que es bueno, pero hay que utilizar con cuidado. COVID y gripe. Esto es la gripe, se parece a la gripe, más que la gripe. Es una gripe, no es nada más que una gripe, es una gripe fuerte. Bueno, este es un gráfico de una de las fuentes principales que consultamos todos los días, que es el New York Times. Es decir, los datos de salud del New York Times de los artículos son muy buenos y además te explican un poco lo que está pasando sobre el terreno con bastante seriedad. Aquí tenemos en la escala, sería la fatalidad, la letalidad en escala logarítmica, arriba de todo muertos todos, abajo muerto nadie, y aquí tenemos la capacidad de contagio, el número reproductor, ¿no? Un ejemplo, una cosa muy contagiosa, pero que tiene muy poca mortalidad, el sarampión. Y una cosa no tan contagiosa o poco contagiosa como el MERS o el ébola, pero que tienen una alta mortalidad. ¿Dónde está ahora, o dónde se mueve más o menos nuestro amigo COVID? Se mueve en este cuadro de aquí, que son las incertezas, pero pongamos que aceptemos este famoso 1% de mortalidad y una transmisión más o menos como la que tiene. Fijaros que aquí está la gripe estacional. Admitiendo que esto fuera bien, y sería bien, todos firmaríamos una enfermedad infecciosa con un 1% de mortalidad. Visto lo visto, hay otras que tienen mucho más. Pero un 1% de mortalidad es 10 veces más mortalidad que la de la gripe estacional normal. La gripe estacional en general es 0,1%, esto es 10 veces más. ¿Esto es manejable? Sí, pero el sistema sanitario sufrirá. Las unidades de cuidados intensivos, si se produjera esta situación, estarán saturadas y habrán enfermos graves en mayor proporción, probablemente, si las cosas no cambian, que con una gripe estacional normal. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Y voy terminando. Mirábamos China, empezaban a aparecer casos en otros lados, todos estábamos convencidos de que más tarde o más temprano esto acabaría llegando aquí, pero porque ya llevar aquí un tiempo y empezar a circular, o en nuestro caso me refiero sobre todo en Cataluña, y entiendo que en el resto de España puede ser así, en Valencia seguro, la explosión de la epidemia en Italia, en las 4 regiones del norte de Italia, y el gran intercambio de personas entre España e Italia motivó que empezáramos a ver muchos más casos importados, y muchos de ellos en origen con relación a Italia. A partir de aquí, el mundo ya va aumentando, el recuento de países yo creo que llega a más de 60 países que ya tienen casos de COVID. Dos cosas importantes, la distribución fuera, digamos, de lo que es China, fundamentalmente, se ve en este gráfico, y el segundo continente o región de la OMS afectado es Europa en estos momentos. De manera que Europa ya empieza a tener un peso específico en el conjunto de la epidemia. Y probablemente se ve mejor todavía en esta gráfica. Esta es la situación en China,
un aumento brutal, pero que tuvo que ver con un cambio relativamente desafortunado en la definición de caso, mezclaron posibles, probables y todo allí, luego volvieron a ajustar. A partir de aquí, fijaros que aún es pronto para decirlo, China ha empleado medidas extraordinarias, pero las barras azules van descendiendo. Son miles de pacientes, si queréis, pero van descendiendo. Y en cambio, las que van aumentando son la de los casos fuera de China. De manera que la buena noticia es, parece que en China se puede controlar, de momento, y con grandes esfuerzos. La mala noticia es, esto se está extendiendo, como era previsible, en diferentes partes del mundo, ¿no? En España, y todo que hay zonas un poco más complejas de entender y situaciones que todavía no conocemos y cada día aparecen datos aislados que hay que esperar que se sedimenten bien y poder analizar bien antes de empezar a hacer especulaciones o decir si estos son realidades o no, estamos todavía en una fase de contención. ¿Esto qué significa? No demasiados casos, en general cadenas de transmisión que se pueden trazar hasta algún caso importado o contactos de casos importados, por lo tanto, la regla, el manual en una enfermedad que no tiene vacuna ni tiene tratamiento es utilice la epidemiología más clásica, las medidas no farmacológicas que llamamos. Primero, detecte los casos, y este es un punto importante porque están cambiando las maneras de vigilar y cómo podemos llegar a saber cuántos casos tenemos, aíslelos cuando los detecte, evidentemente trátelos de la mejor manera posible, no todos serán importados, de momento una mayoría son importados, y a partir de aquí, a partir de cada caso, vigile sus contactos, identifíquelos, que es un trabajo importante, explíqueles bien lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, etcétera, etcétera, y si me permiten, ya que estoy aquí con los contactos, que es lo que genera mucho ruido, les comunicaré una frase básica para la supervivencia de un epidemiólogo, que es: el contacto de un contacto no es un contacto. Si el contacto soy yo, y el doctor Arribas o el doctor Delgado han estado conmigo, no son contactos. El contacto soy yo porque he estado con una persona. Si yo desafortunadamente me convierto en caso, entonces yo paso a caso y ellos sí que pasan a contactos, ¿eh? O sea que ojo con extender mucho más allá de lo razonable la definición de contacto, porque todo el mundo se pone muy nervioso porque ha tenido relación con alguien que es un contacto y por lo tanto por definición está sano. Si todo va bien, acabará bien, y si se infecta y desarrolla la enfermedad, pues volveremos a empezar. Ponemos el contador a cero y volvemos a estudiar, ¿eh? Si conseguimos controlar, estos son también epidemiología básica, en una situación como esta, no podemos identificar a todos los contactos. Hay contactos asintomáticos, hay contactos que se escaparán. Es difícil seguirles la pista. No podrán controlarlo, no es verdad. Si se consiguen controlar el 50-60% de los contactos a partir de cada caso, es posible todavía bajar el número reproductor a un número reproductor efectivo de 1. Y si las cadenas no son muy largas, las cadenas acaban extinguiéndose. Evidentemente, si esto se dispara, hay muchos casos y esto no es posible, tendremos más problemas. Pero hoy por hoy, con ciertas reservas en algunas zonas del país y muchos expectantes a ver qué pasa, todavía es posible. La Organización Mundial de la Salud insiste en esto. Estamos en esta fase, todavía es posible controlar la enfermedad. Y si se fijan en los esfuerzos que ha hecho China, evidentemente un régimen no democrático y que por solidaridad y por la manera que tienen ha impuesto unas medidas que en nuestras sociedades serían muy difíciles de entender y aceptar y que siempre tiene que buscarse la proporcionalidad, ha conseguido reducir de momento una situación evidentemente mucho más complicada que la que tenemos nosotros. Bien. Había una parte final que la voy a diríamos en toro sería hacer una faena de aliño, que se llama, que es ¿cómo puede evolucionar esto? No lo sé, ni lo sabe nadie. Podemos hacer diferentes modelos y tal. Este es Bruce Aylward, que fue con la misión a China. Yo creo que el hombre con la mascarilla intentando explicar lo que podía pasar y se sale uno como puede. Saben que manejamos diferentes escenarios, pero que tampoco no es ninguna regla. Los escenarios no son generales, pueden ser locales. Incluso en nuestro propio país pueden haber escenarios distintos y lo que hay que hacer es analizarlos y prepararse para ellos, pero no podemos saber hoy con certeza seguro cómo evolucionará esto, ¿no? Hemos repetido todos estos días, yo creo que hay noticias, hay un exceso de noticias, de rumores, de contrainformaciones. Esta es una película muy buena, se la recomiendo. Stephen Soderbergh, también es antigua. Los consultores de la película fueron los colegas del CDC. Todo lo que la película dice, salvo la parte más hollywoodiense, es posible o ha sucedido en epidemiología. Y la frase de la película es: nada
se transmite tan rápido como el miedo. Y yo creo que esta es una de las situaciones que estamos haciendo frente y que es más difícil de gestionar. Acabo. El New York Times, insisto, una de mis fuentes principales de información, publicó esta foto. Yo no sé chino, pero tengo alumnos en la facultad que sí que saben chino y les pregunté, ¿realmente la pancarta dice lo que dice el Times que dice? Me dijeron, sí, doctor Tilla, dice lo que dice. Este es el lema o el eslogan que los chinos, estos Beijing, le dicen a sus ciudadanos. Intenta protegerte de la mejor manera, los 3 primeros caracteres, no entres en pánico, cree en la ciencia es imperfecta, es inexacta, avanza, pero cree en la ciencia y no difundas rumores. Y a partir de aquí, una frase también célebre que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención de un premio Nobel de Medicina, Peter Medawar, dice, un virus es siempre un problema envuelto en proteínas. Pues ya lo tenemos aquí. De manera que muchas gracias, moltes gràcies. Ahí tienen mi dirección de Twitter, si quieren seguirnos, intentamos dar información sobre la epidemia y también sobre lo que pasa en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, que es la que me paga el sueldo fundamentalmente y por lo tanto pues también hay que intentar contribuir a la causa. Muchas gracias.